de pobres que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado, en un país que tiene su ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al ingeniero José Maquiavelo. Él fue ministro de Obras Públicas. Vamos a hablar sobre el anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso, concesionar las carreteras. El gobierno, el Estado, no tiene recursos para construir, por ejemplo, más vías. Al inicio de esta entrevista le quiero pedir al ingeniero Maquiavelo que nos diga cuál es el estado de situación de las carreteras en el Ecuador. ¿Cuántos kilómetros de carreteras tenemos en nuestro país? A grandes rasgos son 10.000 kilómetros de carreteras que están bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas. De esos 10.000 kilómetros de carretera, aproximadamente 1.000 están concesionados, es decir, 9.000 kilómetros debe hacer el mantenimiento, la rehabilitación o la reconstrucción el Ministerio de Obras Públicas. Mantener esos 9.000 kilómetros de carreteras cuesta alrededor de $500 millones al año. Esos $500 millones al año posiblemente no los tenga el gobierno. Entonces tendrá que ver la manera de dividir o parcelar los costos de mantenimiento. Y para eso un buen sistema es el concesionar carreteras o hacer alianzas público-privadas para determinadas vías, para determinados puentes, etcétera, etcétera. Creo que la solución está en concesionar, pero evitar el concesionar tramos grandes de vías, por ejemplo, concesionar 400 kilómetros, 500 kilómetros, con inversiones que pasan los $600 millones. Eso, lamentablemente, solamente hay 2 o 3 empresas en el país que pueden hacer eso. Y es posible que se produzca un monopolio de contratación, lo cual no es tan bueno. ¿Cuál es la propuesta suya, por ejemplo? Yo creo que se podría concesionar tramos de 50 kilómetros que están puestos los peajes cada 50 kilómetros. Y pueden intervenir varias empresas. Por lo menos 30. Y va a ser más fácil que puedan invertir para mantener esas carreteras. Por lo menos 30 o 40 empresas más. Va a haber más competencia, porque esa es la idea de la empresa privada. Y las grandes concesiones, los costos de más de 800 millones, qué sé yo, las grandes obras, se puede invitar a empresas extranjeras y con eso se completa se cierra el círculo, ¿no? ¿Es más fácil comprobar la eficiencia del trabajo de los concesionarios de esta manera? Es mucho más fácil porque el Estado no es un buen administrador. Lamentablemente, si analizamos la cifra fríamente, lo lógico es que el Estado invierta los 400 o 500 millones de dólares y se dedica a mantener todas las carreteras del país y todo suena muy bonito. Pero ya la historia nos ha demostrado que el Estado no es un buen administrador. Hay mucha corrupción, se deja mucha libertad a la contratación. La ley de contratación pública creo que hay que reformarla para poder tener más transparencia en la contratación pública y con eso se evita precisamente que los costos se eleven y los resultados sean malos, ¿no? Además, en la reciente historia están casos como esa carretera que se hizo hacia el aeropuerto en Quito, que costó 17 millones el kilómetro. Entre 17 y 20 millones de dólares el kilómetro. ¿Cuánto cuesta en Europa construir un kilómetro? En Europa, con túneles, puentes, viaductos, alrededor de 8 millones, 7 millones. Acá 17 millones. Pero lo grave sería comparar con temas que probablemente los conoce mucha gente en el país. Hablar de 17 o 20 millones de dólares el kilómetro de una carretera es casi $1.000 el metro cuadrado. Esto es serio, porque $1.000 el metro cuadrado cuesta hacer un edificio. Cimentación, columnas, estructuras antisísmicas, paredes, aire acondicionado, todo eso cuesta $1.000 el metro cuadrado. No puede ser que una carretera cueste... En la ciudad de Guayaquil o en Quito, en urbanizaciones estas reservadas para personas con posibilidades económicas, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción? El metro cuadrado de la infraestructura de una urbanización de lujo
no está más allá de los 70, 80 dólares el metro cuadrado. ¿Y cuánto costó el metro cuadrado aquí en estas colinas en donde se hizo la carretera hacia el aeropuerto? Bueno, eso alrededor de 200 dólares, que lo podemos comparar con el Aromo en Manabí. El Aromo en Manabí costó 200 dólares el metro. Nivelar un terreno y ponerle agua potable. El relleno donde se iba a hacer la refinería del Pacífico, sí, costó más que lo que cuesta la infraestructura en una ciudadela de lujo, en la ciudad de Guayaquil. Así es. Pero ¿cómo es que el señor Correa hablaba de la gente poderosa, de la gente rica, de los pelucones que tienen aceras con plantas y con árboles, decía él? Pero resulta que lo que él construía costaba mucho más que una urbanización privada. Que no sirve en este momento para nada, ¿no? Porque una solución podría ser hacer vivienda popular en ese terreno, que tiene un excelente relleno, movimiento de tierras muy bien hecho, vías muy bien hechas, canales excelentemente bien construidos, pero que no sirven para nada porque... Se invirtió 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. ¿El gobierno tendría que concretar algún tipo de uso para ese suelo? Si es que se hace vivienda, por ejemplo, tendría que esos 1.400 millones de dólares debería castigarlos con por lo menos un 70%, que terminaría costando 400, 300 millones de dólares, que es lo que se podría recuperar de esa inversión. El país perdería 1.000 millones, ¿no? Pero tienen que darle uso a eso que costó 1.400 millones de dólares. Claro, porque en este no cabría momento, tampoco abandonarlo. En este momento cuesta 1.400, si se hace vivienda costaría 400, ¿no? Algo se recupera. Ingeniero, es importante saber que cuando inicia un gobierno, por supuesto, genera expectativas sobre planes, sobre proyectos. En el caso de Rafael Correa, recordemos, él planteó construir carreteras. Y él habló de 3.000 millones de dólares, que luego se supo gastó más que los 3.000 millones de dólares. Recuerdo una entrevista con usted para esos tiempos, hace mucho. Estaríamos hablando de hace 14 años, más o menos. Usted dijo que 3.000 millones de dólares en un país como el nuestro era algo difícilmente de digerir. Para tener una idea, en el año 2003 el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas era alrededor de 250 millones de dólares anuales. Y con esas cifras, el plan maestro que contemplaba la rehabilitación, no reconstrucción, rehabilitación total de la red vial del país, costaba alrededor de 1.200 millones de dólares. Entre el año 2007 y el año 2017 se invirtieron casi 12.000 millones de dólares. Las carreteras están en buen estado, eso hay que reconocerlo. El país está bien servido con las carreteras, el nivel de traficabilidad, de transitabilidad es muy bueno. Creo que con muy poco dinero se podría, lo que le decía hace un momento, con 400, 500 millones de dólares al año tendríamos esas carreteras en perfectas condiciones. ¿A través de concesiones? A través de concesiones o con los pocos recursos que tenga el Estado, eso es lo que tienen ellos que analizar, ¿no? Y lo que sí lamentablemente se cometieron errores de planificación, es que hay carreteras que se hicieron de hormigón, en suelos expansivos, como en el caso de Manabí, de la carretera Chone-Flavio Alfaro. Al haberlo hecho de hormigón en un suelo expansivo, se rompió toda la carpeta de hormigón. La carretera de Cuenca Pasaje ocurre lo mismo, porque el hormigón la gente lo ve, pero las obras de infraestructura, drenajes, túneles, puentes, estabilización de taludes, esas cosas son secundarias. Entonces, políticamente no se puede establecer un buen programa de reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento vial dándole prioridad a lo político en vez de lo técnico. Lo que usted plantea en estos momentos no incluye construcción de nuevas carreteras. No es momento para construir carreteras. Momento, así es. Y por si acaso, esto lo digo por experiencia, ¿no? Todo el país quiere nuevas carreteras. Si usted se da cuenta, entre Cuenca y Guayaquil tenemos 3 alternativas, de Cuenca hacia Machala, de Cuenca hacia Naranjal, de Cuenca hacia Cochancay, y posiblemente a mí al menos me pidieron una 4ª ruta, en lugar de tener por lo menos una de las 3 en perfecto estado. Claro, con buen mantenimiento. Así es. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno en infraestructura? Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, usted tiene un proyecto sobre el puente en la parte sur de la ciudad.
Yo creo que el puente sur es indispensable para la ciudad y estoy convencido de que si es posible ejecutarlo sin que el gobierno tenga que invertir una cantidad importante de dinero. ¿Cuáles serían los beneficios de ese puente? Los beneficios es que ese puente cierra el círculo de tráfico de la ciudad de Guayaquil. Al cerrar el círculo de tráfico, mucho de los vehículos que ingresan a la ciudad de Guayaquil no tienen que ingresar a la ciudad de Guayaquil, no vienen a contaminar la ciudad. Trafican alrededor de la ciudad para dirigirse a los diferentes lugares. Por ejemplo, del sur del país, tienen que ir a Puerto Marítimo, entran directamente a la perimetral, no tienen que entrar a la ciudad. Hoy entran a la ciudad para poder ir al Puerto Marítimo. Con la nueva ubicación del aeropuerto, también el tráfico que viene del sur del país y del norte del país entra a través del puente y circunvala alrededor de la ciudad y llega al aeropuerto, llega al puerto. La conectividad puerto-aeropuerto en una ciudad puerto como la nuestra es vital. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional tenemos la conectividad con el Perú, con Colombia, con Chile. Nosotros intentamos, no tuvimos tiempo, pero intentamos hacer un proyecto muy lindo que era enlazar con tren desde Guayaquil hasta Cartagena, en Colombia. Eso permite sacar mercadería del Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico y viceversa. Ese es un proyecto que cuesta alrededor de 1.300. Se evitaría pasar por el Canal de Panamá y pagar el Canal de Panamá. Y pagar el Canal de Panamá. ¿Cuánto costaría? Alrededor de 1.300 millones de dólares, calculo yo. 1.300 millones de dólares no es una cifra que aterrorice al país. El metro de Quito cuesta más. Entonces pienso que debería pensarse en una solución como esa. Además, dentro de la integración, por ejemplo, en lo que se llama la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia, Chile, Ecuador cuando ingrese y México, ¿no? Exactamente. Y toda la mercadería que viene del Pacífico puede ir al Atlántico a través del tren, llega la mercadería a Guayaquil, se va en tren hasta Cartagena y en Cartagena se embarca en el puerto de Cartagena y va a Europa, en fin. ¿Propuesta que va a ser presentada al gobierno del señor Guillermo Lasso? Sí, yo creo que vale la pena por lo menos presentarla y que los números se hagan correctamente, ¿no? Porque nosotros no disponemos de elementos técnicos precisos como para decir, esta es la cifra. Pero creo que el gobierno podría tranquilamente contratar un proyecto de factibilidad y eso sería una cosa muy interesante. De todas maneras es importante aclarar algo, el tren es más costoso que el transporte en barco. El transporte en barco no tiene usted que hacer carreteras, no tiene que hacer nada, sino usar el mar. En el caso del tren usted tiene que tirar las líneas férreas, hacer las estaciones, tiene que poner señalización, tiene que estabilizar taludes en determinados lugares. Entonces el tren es más costoso. Pero es más rápida. Pero es más vía más rápida. Es la mitad del tiempo del barco. Y tiempo es dinero, como dicen los norteamericanos, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero José Maquiavelo, por haber estado en nuestro espacio haciendo un análisis sobre el planteamiento del presidente Guillermo Lasso de concesionar las carreteras en el Ecuador. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC.
porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gama Visión en cada rincón. Agradecemos la presencia del economista José Andrade. Él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. ¿Cuál es el modelo que se va a implementar el señor Guillermo Lasso en su presidencia? Recordemos que en el contexto hay dificultades por todo lo que sucede, por ejemplo, en nuestro hermano país de Colombia. Se quiso hacer una reforma tributaria y desde el 28 de abril no han parado en las protestas y los muertos ya son casi 50. Entonces, ¿cuál es el modelo que va a implementar el señor Lasso? En realidad hay mucho en la teoría económica que puede funcionar para el gobierno de Guillermo Lasso. En este caso estamos hablando de una sociedad abierta, de una sociedad que se integra al mundo, de una sociedad que respeta sus instituciones, que las fortalece, donde hay división de poderes, donde hay imperio de la ley. Yo creo que este tipo de mecanismos, este tipo de reformas que se tienen que implementar en el Ecuador, no solamente que funcionan, sino que simultáneamente son populares. Aparte de este tema, nosotros debemos tomar en cuenta que Guillermo no viene con un programa de ajuste, viene como un programa económico que precisamente busca solucionar los problemas de la gente que mayores necesidades en el país tiene. El gran marco se podría definir como una democracia liberal, pero luego ya el desarrollo de la economía, usted expresa, tiene que ir por el lado de crecimiento económico. Bueno, nosotros tenemos grandes desafíos en el Ecuador, ¿no? Uno es el tema sanitario, que creo yo existe un programa importante que se va a adecuar en los próximos días o que va a entrar en funcionamiento en los próximos días. Otro es el problema de las finanzas públicas, que también tendrá que resolver el gobierno. Y tenemos el problema económico, que yo diría tiene dos fases o dos elementos, ¿no? Uno que es la recuperación o reactivación y el otro es la puesta en marcha de la economía para crecer. Una economía que crece es una economía que da oportunidades y nosotros todavía no nos encontramos ni siquiera en los niveles prepandemia. Debemos alcanzar esos niveles primero y luego crecer, puesto que la economía o en el Ecuador día a día se incorporan nuevas personas al mercado laboral, nuevas personas salen de las universidades y necesitan incorporarse a este mercado precisamente para llevar el pan a su casa. Una economía que crece es una economía que da oportunidades a esta gente. En lo laboral, debemos reconocer que las circunstancias prepandemia ya no existen y que las condiciones de mercado, las condiciones laborales han cambiado mucho en este contexto de crisis sanitaria. Ahora, para viabilizar y darle oportunidad al sector privado para que pueda incorporar a sus empresas, a esta gente que se encuentra desocupada, lo que necesitamos son nuevas reglas de juego, reglas que les den certeza a las empresas, que les permitan establecer una relación laboral a quienes necesitan trabajar el día de hoy. No tendría sentido el que, por ejemplo, los sindicalistas se opongan a un sistema que sea el que incorpore a las personas que no tienen trabajo, porque los sindicalistas, ellos tienen ya un sueldo y de pronto dicen quieren precarizar el trabajo, cuando lo que se buscaría es flexibilizar esa posibilidad de que los empresarios puedan tener temporalmente a trabajadores, claro, para que ellos también tengan ingresos. Lo que necesitamos es un esquema laboral que permita enfrentar la nueva realidad, que sea simple, que sea flexible, que permita volvernos competitivos, que no, evite que el Ecuador sea un país caro. Y en este sentido también, tan importante como una reforma, Fernando, es explicar las reformas. De la misma manera que cuando uno va al doctor con cierto miedo bajo determinada enfermedad y este te explica las razones del diagnóstico, las razones de digámoslo así, de las pastillas que vas a tomar y tú con confianza vas y compras en la farmacia y sigues el tratamiento, es importante explicarle al país cuál es la razón de las reformas. Porque estoy totalmente seguro de que estos sindicalistas que mencionaste, el sector empresarial y en suma el ecuatoriano en general, necesita entender la razón de la reforma y de paso van a estar de acuerdo una vez que entiendan ese fundamento que hay detrás en que es necesario respaldar esa iniciativa. Lo que no se puede es empujar a que se pongan una camisa de fuerza a los empresarios si no es con leyes flexibles, porque dicen, ¿para qué voy a arriesgar si voy a tener problemas con trabajadores con los que voy a tener que lidiar mucho tiempo cuando las cosas no están bien? Claro, y allí
Los mercados Esto son de la dinámicos, flexibilización. ¿no? Los mercados son dinámicos, la realidad cambia continuamente, las empresas tienen que adaptarse a esos cambios. Nosotros no podemos, para empezar, en el fondo, tener un código laboral que data del siglo pasado. Se necesitan incorporar nuevas reglas de juego, nuevas formas de contratación. Se necesita permitirle al empresariado, ya quien necesita trabajar, que encuentren la manera, ese va a ser el Ecuador del encuentro, que encuentren la manera de establecer una relación que a ambos convenga. Y esto de aquí no se trata de un tema ideológico, no se trata de un tema teórico, se trata de que en el fondo, si impulsamos las reformas que el gobierno está promoviendo, vamos a tener un Ecuador creciente, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador del encuentro al final del día. 5 millones de personas no tienen trabajo. Esa es una realidad durísima, ya que le pega a la familia ecuatoriana. Te lo diría como padre, ¿qué haría yo si no tuviese algún ingreso? ¿Cómo podría pagar la educación de mis hijos, los alimentos? Esto es un problema de fondo que hay que resolver, pero recordemos que el trabajo, al final del día, es la consecuencia última de una serie de condiciones, y en el Ecuador nosotros debemos cambiar o alterar esas condiciones para que surja el trabajo en el Ecuador. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas. Tenemos que firmar acuerdos comerciales, tenemos que crear más bancas de Ecuador, tenemos que reformar el ámbito laboral, tenemos que mejorar la eficiencia del gasto público. En suma, hay muchas obras y muchos temas por mejorar en el país, y si hacemos nosotros esa tarea, pues vamos a empezar a encaminar la economía y con ello brindar oportunidades a los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lasso habló desde la época de campaña de duplicar la producción petrolera para que haya más ingresos para el Ecuador. ¿Será factible? Lo vamos a conocer luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. ¿Cree usted que se puede duplicar la producción petrolera? Yo creo que con decisión, con innovación y permitiendo más espacios de cooperación desde el sector privado, podemos lograr eso. Y de hecho, te digo, al igual que las tareas pendientes en el Ecuador, la producción petrolera de 500.000 barriles de petróleo por día aproximadamente, es algo que yo escuchaba desde que estaba en el colegio. Y lamentablemente esa cifra me ha quedado en la cabeza porque no ha cambiado mucho y por el contrario, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, esa cifra disminuyó. Yo creo que hay un elemento importante acá para poder crecer sin pasarle la factura al sector privado, porque recordemos que el financiamiento público en este momento también tiene un componente petrolero. Si logramos subir la producción y obtener por ese concepto más ingresos para el fisco, pues evitaremos con ello pues tener que endeudarnos, evitaremos con ello tener que subir los impuestos. Y me parece un mecanismo adecuado para sobrellevar la crisis que estamos llevando. Vale la pena recordar que durante el gobierno de Rafael Correa subieron los precios del petróleo por encima de los $100 y se benefició el gobierno de Rafael Correa
precisamente de esos altos precios del petróleo. Pero no se hicieron las inversiones debidas para que suba la producción y en estos momentos producimos menos que esa época. De allí lo importante de sacar a relucir que ahora le corresponde al sector privado. Tendrían que ir por ese ámbito para conseguir inversiones. Bueno, en efecto es importante recalcar lo siguiente, ¿no? A pesar del boom petrolero y de las continuas reformas que se hicieron en lo tributario por parte de Rafael Correa, el país no creció por encima de la media que ya había crecido en el periodo previo, 2000-2006, antes de Rafael Correa. Es decir, hubo mucho ruido, como titulaba un libro por ahí, y muy pocas nueces. Sin embargo, aparte, no solamente que no se utilizaron bien esos recursos, sino que se destruyó valor, se destruyó capital, o sea, se hicieron, digámoslo así, obras de teórica infraestructura en lugares que más luego no se utilizaron. Me refiero a aeropuertos que no tienen en este momento vuelos, e incluso la refinería que mencionabas hace un momento, la con el del ingeniero aroma, Maquiavelo. sí, Costo de esa infraestructura abandonada. Un monto enorme que hubiese servido para muchas otras cosas, pero sin embargo está ahí siendo tal vez pista de aterrizaje para avionetas de narcotráfico. O sea, se ha desperdiciado y destruido valor que muy bien se pudo haber utilizado en el Ecuador. Yo creo que llegó la hora de hacer esos cambios y yo creo que tenemos una oportunidad y básicamente esa oportunidad se viene refrendada porque el equipo de Guillermo Lasso no es un equipo improvisado. No solamente llegaron al poder, sino que tienen un plan detrás de este. El señor Guillermo Lasso está prácticamente obligado a cumplir a la perfección el plan que expuso durante la campaña. Y por supuesto debe hacerlo con el apoyo de todos. De lo contrario, podemos vivir lo que ahora están viviendo los peruanos. Un país que durante 20-25 años había implementado políticas de Estado y había logrado altos crecimientos de su economía. Está al borde de elegir a un socialista del siglo XXI, a un chavista como Pedro Castillo como presidente. Eso no nos puede pasar a los ecuatorianos cuando culmine la presidencia del señor Lasso. En efecto, no podemos darnos el lujo de perder 4 años más, ya perdimos 14, ya se ha destruido en cierto modo una generación, no se ha educado, se ha adoctrinado a los jóvenes ecuatorianos y al final del día, si no se hacen las cosas bien, pasa lo que puede pasar en Perú, esperemos no suceda, o lo que sucedió ya en Argentina, que fue el retorno del socialismo. Y con ello condenamos a la sociedad ecuatoriana. En suma, por eso yo indicaba que tiene que haber una labor pedagógica, hay que explicar la razón de las reformas y también tenemos, de hecho, un gran desafío en el ámbito educativo para inculcar los valores adecuados de la prosperidad y de una sociedad abierta. Los chicos, los jóvenes ecuatorianos deben entender que las sociedades que prosperan lo hacen por ciertos motivos, por ciertas razones, y las que no logran despegar, las que permanecen constantemente en el estancamiento, pues también tienen elementos comunes. El saber diferenciar lo uno de lo otro, yo creo que es sumamente importante. Tarea fundamental, esencial, y desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ustedes irradian precisamente eso a través de la elaboración de informes y también de la participación de jóvenes intelectuales, conocedores de la materia económica, con el fin de que esto se difunda y se amplíe en el conocimiento. ¿Tienen incluso algunos eventos previstos? En efecto, dado que la razón del crecimiento, de la prosperidad es importante y la gente necesita conocer, parte de la labor del instituto consiste en organizar programas destinados a jóvenes, en algunas ocasiones a jóvenes políticos y en otras incluso a periodistas, para que ellos puedan transmitir a su entorno y con ello cambiar el clima de opinión del país. Nosotros estamos por llevar adelante un programa que se llama LiberLab, y LiberLab está destinado a jóvenes universitarios. LiberLab es un programa de entrenamiento de 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo, intensivo, con conferencistas internacionales que hablan de diversos temas. En este caso nosotros vamos a tener a gente de Chile, gente de Venezuela, gente de Argentina, de Perú, se me escapa en este momento algún país más, y desde luego gente del Ecuador, ¿no? Gente de muy primer nivel que nos va a explicar las razones del crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, porque hay sociedades que lo logran, porque nosotros estamos estancados. Y en la medida en que entendamos este tipo de cosas, yo creo que podemos salir adelante. Este evento, LiberLab, cuenta con el apoyo de la Fundación Naumann Países Andinos, que es una fundación que impulsa este tipo de ideas, y para aquellos que quieran inscribirse en este programa y de hecho estar cerca del instituto, pues pongo a disposición suya nuestra página web www.iee.edu.pe.
p.org.es. Con ello pueden llegar no solamente a este programa para jóvenes, sino a los distintos programas que estamos elaborando día a día con esta finalidad de insertar al Ecuador en el tren del progreso para que nosotros al final del día tengamos un país mejor. Felicitamos y respaldamos la actividad del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y sin duda varios de los conferencistas han estado en nuestros programas de televisión desde hace muchísimo tiempo. La semana anterior, Gerardo Bongiovanni, uno de los economistas más importantes que tiene nuestro continente, estuvo en Fernando Aguayo América. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Siempre a las Amigos, órdenes. recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo, en Fernando Aguayo América. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado en un país que tiene su Ustedes tienen sobre la proyección, ¿cómo va a ser? A diferencia de Nicaragua,